Amado hermano, amada hermana, en este momento donde tu corazón busca un apoyo firme, un intercesor poderoso, un amigo que no abandona incluso cuando todo parece perdido, quiero invitarte a caminar de la mano con uno de los santos más amados, más invocados y, sin embargo, quizás menos comprendidos de la tradición cristiana, San Judas Tadeo. Ese nombre que resuena con tanta fuerza en millones de almas que han llegado al borde del abismo y han encontrado en él una mano tendida, una luz en la oscuridad más espesa, un milagro cuando ya nadie esperaba nada. Pero antes de adentrarnos en su historia y en el poder de su intercesión, quiero que respires hondo. Deja por un momento el peso de tus preocupaciones a un lado. No las pierdas, porque son reales y duelen, pero deposítalas aquí, en este espacio sagrado, mientras nos acercamos a quien ha sido llamado el santo de las causas imposibles, el patrón de los desesperados, el abogado de los casos perdidos. Porque si hay alguien que entiende lo que es vivir en la frontera entre la esperanza y el desaliento, entre la fe y la duda, entre el querer creer y el casi rendirse, ese es Judas Tadeo. Quiero llevarte de vuelta a un tiempo lejano, a una tierra polvorienta bañada por el sol de Galilea. Imagina un pequeño pueblo, tal vez Caná, tal vez Nazaret, una familia judía piadosa, como tantas. Un niño crece escuchando las escrituras, aprendiendo de memoria los salmos, esperando al Mesías como todo su pueblo lo esperaba. Pero este niño tiene un privilegio que pocos imaginan. Su madre se llama María de Cleofás, que es pariente cercana de esa otra María, la de Nazaret, la madre de Jesús. Esto significa que el niño que juega en las calles polvorientas, que ayuda a su padre en el taller, que aprende la Torá de labios de los rabinos, es primo hermano de Jesús de Nazaret. Imagínate eso por un momento. Crecen juntos, comparten juegos infantiles, celebran las fiestas religiosas en familia, escuchan las mismas enseñanzas en la sinagoga. Judas, al que luego llamarían Tadeo para distinguirlo del otro Judas, el Iscariote, conoce a Jesús como se conoce a un primo querido, un hermano casi. Ve su humanidad cotidiana antes de presenciar su gloria. Pero algo sucede en esos años de juventud. Jesús comienza su vida pública. El primo con el que Judas compartió la infancia se convierte en ese rabi que habla con autoridad, que hace señales prodigiosas, que atrae multitudes. Y Judas, como sus hermanos Santiago y Simón, como su madre María, tiene que tomar una decisión. ¿Seguir a ese pariente que ahora es el centro de todas las miradas? ¿O se quedarán al margen, observando con asombro y quizás con cierta distancia? Los evangelios nos cuentan que al principio, ni siquiera sus hermanos creían en él. Hubo un momento de duda, de espera, de preguntarse si todo aquello era real o una locura. Pero Judas Tadeo cruzó esa línea, dio el paso, se convirtió en discípulo, en seguidor, en uno de los 12. Dejó atrás la comodidad de lo conocido para aventurarse en lo desconocido. Y eso ya nos dice mucho sobre él. Era un hombre capaz de arriesgarlo todo por lo que creía verdadero. No se conformó con ser primo del Mesías, quiso ser su amigo, su compañero de camino, su testigo. Durante 3 años, Judas Tadeo caminó junto a Jesús. Escuchó sus enseñanzas en el monte, vio cómo calmaba la tempestad, cómo multiplicaba los panes, cómo devolvía la vista a los ciegos y la vida a los muertos. Estuvo allí cuando Jesús lavó los pies de los apóstoles en aquella última cena, y seguramente sintió la misma mezcla de vergüenza y asombro que los demás. Y en esa misma cena, ocurrió algo que hoy nos llega directamente al corazón. En un momento de intimidad, cuando Jesús hablaba de su partida y de la vida nueva que les esperaba, Judas Tadeo, con esa sinceridad que lo caracterizaba, le hizo una pregunta que quizás tú también te has hecho: Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Detente un segundo. ¿Captas la profundidad de esa pregunta? Judas quería entender. Quería saber por qué el mensaje de salvación no era para todos de manera evidente, porque había algo reservado, algo íntimo, algo que solo los que aman a Jesús pueden percibir. Y la respuesta de Jesús es una de las más hermosas del Evangelio: el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Jesús le estaba diciendo a Judas, y nos está diciendo a ti y a mí hoy, que la manifestación de Dios no es un espectáculo para las masas, sino una presencia íntima para los que aman, para los que se atreven a creer incluso cuando no ven. Esa intimidad con Jesús marcó a Judas Tadeo para siempre. Después de la resurrección y de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, Judas se convirtió en un testigo audaz. La tradición nos dice que predicó el Evangelio en Judea, en Samaria, en Idumea, y luego viajó mucho más lejos, Siria, Mesopotamia, y finalmente Persia. Allí, en tierra extranjera, llevó la buena noticia de Jesús con la misma valentía con la que había dejado todo para seguirlo. Pero el camino de un apóstol no es fácil. En Persia, Judas Tadeo se encontró con la oposición de los magos, de los poderosos, de aquellos que veían en su mensaje una amenaza a su poder y a sus creencias. La tradición cuenta que fue martirizado junto con el apóstol Simón. Lo mataron a golpes con un geroút y luego lo decapitaron, todo por negarse a renunciar a su fe. Su cuerpo, según la tradición, fue llevado a Roma y depositado en la Basílica de San Pedro, aunque también hay una tradición que dice que su tumba está en Armenia. Lo importante no es el lugar exacto, sino el testimonio. Judas Tadeo amó tanto a Jesús que prefirió morir antes que traicionarlo. Y qué hermoso contraste con el otro Judas, el Iscariote. Dos hombres con el mismo nombre, dos destinos completamente opuestos. Judas Iscariote se perdió por la desesperación y la falta de confianza en la misericordia. Judas Tadeo se salvó por la esperanza y la fidelidad hasta el final. Ahora bien, querido hermano, querida hermana, ¿por qué San Judas Tadeo se convirtió en el santo de las causas imposibles? ¿Por qué millones de personas en todo el mundo recurren a él cuando ya no hay nada más que hacer? La respuesta tiene que ver precisamente con esa fidelidad en medio de la dificultad. Judas Tadeo vivió en carne propia lo que es estar al borde del abismo. Vio como su primo, su señor, era arrestado, torturado y ejecutado de la manera más infame. Vivió el terror del Sábado Santo, ese día interminable donde todo parecía haber terminado en fracaso. Experimentó la confusión y el miedo de los primeros días después de la resurrección, cuando aún no entendían todo. Y luego, en su misión, enfrentó oposición, persecución y finalmente la muerte. Pero en medio de todo, nunca perdió la confianza. Nunca dejó de creer que aquel que había comenzado la obra en él, la llevaría a término. Por eso, cuando tú estás atravesando situaciones que parecen no tener salida, cuando los médicos han dado su último diagnóstico y no hay esperanza, cuando los problemas económicos te ahogan y no ves cómo vas a pagar las deudas, cuando tu matrimonio se desmorona y parece que ya no hay amor, cuando un hijo se ha perdido en el laberinto de las adicciones o de las malas compañías, cuando la soledad te aprieta el pecho y sientes que nadie te entiende, cuando has rezado y el cielo parece de bronce, cuando has intentado todo y todo ha fallado, cuando estás en ese punto donde solo te queda el recurso de lo imposible, entonces San Judas Tadeo es tu amigo. Entonces San Judas Tadeo es tu intercesor. Entonces San Judas Tadeo extiende su mano para sostenerte, porque él sabe lo que es esperar contra toda esperanza. Él sabe lo que es caminar en la oscuridad confiando en que la luz volverá. Él sabe lo que es aferrarse a Dios cuando todo parece indicar que Dios se ha olvidado de ti.
Por eso su intercesión es tan poderosa, no porque él tenga poderes mágicos, sino porque su vida entera fue un testimonio de que la fidelidad de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Quiero que imagines ahora a San Judas Tadeo tal como la tradición lo representa. Tiene en su pecho un medallón con el rostro de Jesús, el mandilión, la imagen del rostro de Cristo que, según la tradición, el rey Abgar de Edesa recibió milagrosamente. Judas fue enviado a predicar a ese rey, y llevaba consigo esa imagen, ese recuerdo tangible del amor de Jesús. Eso es lo que Judas Tadeo hace por ti hoy, te acerca el rostro de Cristo. Te recuerda que detrás de la oscuridad hay un rostro que te mira con amor. En su mano derecha sostiene una clava o un geroud, el instrumento de su martirio, recordándonos que la fidelidad hasta la muerte es el camino de los verdaderos discípulos. Y muchas veces se le representa con una llama sobre la cabeza, porque recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y ardió con el fuego del amor divino. Pero más allá de las imágenes, lo que importa es que San Judas Tadeo es un intercesor vivo. No es una estatua inerte en un rincón de una iglesia. Es un amigo que desde el cielo intercede por ti ante el trono de Dios. La carta que lleva su nombre en el Nuevo Testamento, aunque breve, es un grito de batalla contra los que niegan la fe y un llamado a perseverar. En ella escribe, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese es su mensaje para ti hoy, consérvate en el amor de Dios. No te rindas, espera su misericordia. Ahora, hablemos de ti, de tu causa imposible, de eso que llevas en el corazón mientras escuchas estas palabras. Quizás es una enfermedad que no tiene cura según los médicos. Quizás es una situación económica tan grave que no ves salida. Quizás es una relación rota que parece imposible de restaurar. Quizás es un vicio que te tiene atrapado y del que has intentado salir 1000 veces sin éxito. Quizás es la pérdida de un ser querido que te ha dejado un vacío que nada llena. Quizás es la depresión, esa losa gris que te impide ver la luz. Quizás es la angustia por un hijo que tomó malas decisiones. Quizás es la soledad de quien se siente abandonado por todos. Sea lo que sea, grande o pequeño, para Dios no hay causas imposibles. Y San Judas Tadeo, que conoce tu corazón, que entiende tu desesperación, que ha visto tu lucha, está hoy a tu lado. Quiere que sepas que no estás solo. Quiere que sepas que tu situación, por más oscura que parezca, tiene una salida. Quizás no será como tú esperas, pero Dios siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito, siempre tiene una salida. La devoción a San Judas Tadeo ha crecido tanto precisamente porque los milagros ocurren, porque hay miles de testimonios de personas que llegaron al borde del abismo y fueron rescatadas. Gente que perdió la esperanza y la recuperó, gente que enfermó y sanó, gente que quebró y se levantó, gente que desesperó y encontró paz. Esto no es magia, es fe. Es la fe puesta en acción, es la confianza en que Dios escucha el clamor de sus hijos y responde a través de la intercesión de sus santos. Pero quiero ser honesto contigo. Rezar a San Judas Tadeo no es como hacer un pedido por internet que llega al instante. No es una fórmula mágica donde recitas unas palabras y automáticamente obtienes lo que quieres. La fe no funciona así. La fe es un camino, un proceso, una relación. A veces la respuesta es inmediata, a veces tarda. A veces la respuesta es sí, a veces es espera, a veces es tengo algo mejor para ti. Lo importante no es obtener siempre lo que pedimos, sino mantenernos firmes en la confianza, sabiendo que quien nos ama nunca nos abandona. San Judas Tadeo entendió eso perfectamente. Él pidió entender, y Jesús le respondió con una promesa de intimidad. Él pidió ver la manifestación de Dios,
y la vio en el rostro de Cristo, en el fuego del Espíritu, en el testimonio de los mártires. Él pidió fuerzas para perseverar y las recibió hasta el último aliento. Su vida no fue fácil, pero fue plena. Y eso es lo que Él quiere para ti, no una vida sin problemas, sino una vida con sentido, una vida donde la presencia de Dios sea real, una vida donde incluso las dificultades se conviertan en escalones hacia una unión más profunda con el amor infinito. Quiero contarte algo hermoso sobre la devoción a San Judas. Hay una tradición muy extendida de hacer la novena de los martes. ¿Por qué los martes? Porque el martes es el día de la semana dedicado tradicionalmente a los apóstoles y San Judas es uno de ellos. Muchas personas, durante 9 martes seguidos, rezan una oración especial a San Judas Tadeo, pidiendo su intercesión para una causa particular, y los testimonios de gracias recibidas son innumerables. No se trata de un ritual supersticioso, sino de un acto de perseverancia en la fe, de mantener viva la confianza durante 9 semanas, de abrir el corazón una y otra vez a la acción de Dios a través de su siervo fiel. Si tú estás pasando por una situación difícil, te invito a considerar hacer esta novena, no como un trato con Dios, sino como un camino de fe. Durante 9 martes, acércate a San Judas, háblale de tu necesidad, pídele su intercesión, pero también pídele que te ayude a aceptar la voluntad de Dios, que te dé fuerzas para perseverar, que te conceda la paz que sobrepasa todo entendimiento, y verás cómo algo comienza a cambiar. Quizás no sea la solución externa que esperabas, pero sí habrá una transformación interior, una fortaleza nueva, una luz en medio de la oscuridad. También hay una hermosa costumbre de difundir la devoción a San Judas. Se dice que quienes reciben un favor por su intercesión tienen el deber de darlo a conocer, de compartir su testimonio, de animar a otros a acudir a él. Por eso en muchos lugares se publican los favores recibidos en los boletines parroquiales o en las redes sociales. No es vanidad, es gratitud. Es reconocer que Dios actúa y que los santos son sus instrumentos. Si hoy tú recibes una gracia por intercesión de San Judas, no te la guardes, compártela. Haz saber a otros que las causas imposibles existen, pero que también existe quien intercede por ellas. Pero hay algo más profundo aún en la figura de San Judas Tadeo, algo que quizás no habías considerado. Su nombre, Judas, significa alabanza de Dios o confesor. ¡Qué ironía, verdad! El nombre que el Iscariote manchó para siempre, Judas Tadeo lo redimió con su fidelidad. Él nos enseña que nuestros nombres, nuestras historias, pueden ser redimidas. Que no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te llamen, no importa el peso de tu pasado, siempre hay posibilidad de comenzar de nuevo. Siempre hay oportunidad de ser fiel. Siempre hay esperanza de redención. Y Tadeo, su otro nombre, significa valiente, de corazón generoso. Porque eso era él, un hombre valiente. Valiente para dejar su familia y seguir a Jesús. Valiente para preguntar cuando no entendía. Valiente para predicar en tierras lejanas y hostiles. Valiente para enfrentar el martirio con la frente en alto. Esa valentía es la que Él puede infundir en tu corazón hoy. La valentía para enfrentar tus problemas sin huir. La valentía para pedir ayuda cuando la necesitas. La valentía para seguir creyendo cuando todo parece perdido. La valentía para mantenerte firme en la fe incluso cuando el mundo entero te dice que es una tontería. En estos tiempos tan difíciles, donde la incertidumbre parece ser la única certeza, donde la violencia y el odio crecen, donde la fe se diluye en el relativismo y la indiferencia, necesitamos más que nunca testigos como San Judas Tadeo. Necesitamos hombres y mujeres valientes que no se avergüencen de confesar a Cristo. Necesitamos personas que, como Él, estén dispuestas a darlo todo por amor al reino.
Necesitamos intercesores que desde el cielo nos sostengan y nos animen a no rendirnos. Por eso hoy, en este momento de oración, quiero que te pongas en presencia de San Judas Tadeo. Cierra los ojos y te ayuda a concentrarte. Respira hondo. Siente que no estás solo. Siente que hay una multitud de testigos que te rodean, y entre ellos, este apóstol valiente, este primo de Jesús, este mártir fiel, está mirándote con amor. Sabe tu nombre, conoce tu historia, entiende tu dolor, y quiere ayudarte. Ahora, con todo el corazón, eleva tu oración a Él. Puedes usar tus propias palabras, las que salgan de lo profundo de tu ser, o puedes unirte a esta oración que la tradición nos ha legado, una oración llena de fe y de confianza. San Judas Tadeo, glorioso apóstol y mártir, fiel servidor y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entregó a tu amado Maestro en manos de sus enemigos, fue la causa de que fueras olvidado por muchos. Pero la Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrono de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que me siento tan necesitado. Haz uso, te ruego, de ese privilegio especial que te ha sido concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Particularmente, haz aquí tu petición en silencio, y para que pueda bendecir a Dios contigo y con todos los elegidos por toda la eternidad. Te prometo, San Judas Tadeo, acordarme siempre de este gran favor, y nunca dejaré de honrarte como mi patrono especial y poderoso, y haré todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. Después de esta oración, quédate en silencio unos momentos. No te levantes inmediatamente. Permanece en la presencia de Dios y de San Judas. Escucha. El silencio también es lenguaje. A veces la respuesta llega en forma de paz, en forma de una idea que no habías tenido, en forma de una persona que aparece en el momento justo, en forma de una puerta que se abre donde solo había muros. Quiero decirte algo más antes de terminar. Algo que es fundamental en toda devoción auténtica. San Judas Tadeo no es un fin en sí mismo. Él nos lleva siempre a Jesús. Su medallón en el pecho nos recuerda que el centro de todo es Cristo. Su intercesión es poderosa porque Él está unido a Cristo, porque su vida entera estuvo orientada a Cristo. Por eso, cuando acudas a San Judas, no te quedes solo en Él. Deja que Él te lleve de la mano hacia Jesús. Que Él te enseñe a amar a Cristo como Él lo amó. Que Él te ayude a confiar en la misericordia divina como Él confió hasta el final. Y recuerda siempre esto, para Dios no hay causas imposibles. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Lo que parece un callejón sin salida, para Dios es un pasaje hacia algo nuevo. Lo que tú ves como el final, Dios puede verlo como un nuevo comienzo. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que la última palabra no la tiene la muerte, ni el fracaso, ni la desesperación. La última palabra la tiene la vida, la tiene el amor, la tiene Dios. San Judas Tadeo lo experimentó en su propia vida. Vio a su primo morir en la cruz y 3 días después lo vio resucitado. Vio cómo el pequeño grupo de discípulos asustados se convirtió en una comunidad valiente que transformó el mundo. Vio cómo el Evangelio se extendió por tierras lejanas a pesar de la persecución. Vio cómo su propio martirio no fue el final, sino el comienzo de una presencia aún más poderosa desde el cielo. Todo eso porque confió en que Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, al terminar esta meditación, quiero dejarte con una certeza y un encargo. La certeza es que San Judas Tadeo ha escuchado tu oración. Desde el cielo, donde contempla la gloria de Dios, ha intercedido por ti y seguirá intercediendo. No porque tú lo merezcas, sino porque Dios es bueno y misericordioso,
y ha querido que los santos participen de su obra de salvación. El encargo es que, cuando recibas la gracia que hoy pides, no te olvides de agradecer. Vuelve a ese